Estimados amigos y compañeros de profesión y también compañeros de la pasión por los centros de datos, pues de acuerdo al compromiso que hicimos con las con los festejos realmente del 10º aniversario de Green Continuity Data Centers, continuamos con este muy interesante revisión del libro 10 de ASRAE, los Green Tips for Data Centers, las recomendaciones verdes para centros de datos. Ahora continuamos con el tema 1.3, el Green Tip 1B. El Green Tip 1.4 es el subtema, es el dimensionamiento correcto de las infraestructuras de refrigeración y energía. Como antecedente debemos revisar que los centros de datos comenzaron con grandes salas llenas de computadoras en los primeros años de la era digital. Los primeros sistemas informáticos eran difíciles de manejar y ofrecerles mantenimiento, sin mencionar que requerían de una atmósfera adecuada para operar. Muchísimos cables eran necesarios para conectar todos los componentes y los métodos para organizarlos estaban divididos, como la utilización de racks para instalar los equipos y canaletas de cable de red. Además, un solo servidor mainframe requería una gran cantidad de energía eléctrica y necesitaba refrigeración para evitar el calentamiento. La seguridad del equipo resultaba muy importante y los equipos de cómputo eran costosos y se utilizaban con fines militares prácticamente exclusivamente. La seguridad se basaba en el monitoreo del acceso a la sala de cómputo exclusivamente. En la actualidad, el crecimiento acelerado de las tecnologías de la información han provocado que los centros de datos se conviertan en espacios especializados en los que la implementación de la tecnología contenida en ellos asciende a varios millones de dólares. Esto derivado de que la información ha cobrado valores inigualables, además de que se requiere que esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Una caída de cualquier centro de datos, de cualquier corporación, produce fuertes pérdidas económicas y en casos extremos, incluso la propia desaparición de esa corporación. Hoy en día, en los centros de datos existen una gran cantidad de organismos internacionales que se han preocupado por desarrollar normas y estándares que ayudan a garantizar y mejorar la confiabilidad y disponibilidad en los servicios que ofrecen estos espacios de procesamiento, ayudando así a mejorar las prácticas de diseño e implementación de soluciones y la estandarización de productos. Realmente las instalaciones de tecnologías de la información son muy especiales, ya que consumen 3 veces la cantidad de energía por metro cuadrado que un edificio de oficinas normal. Y a diferencia de estas áreas de oficinas normales, estos sitios operan 24 horas, 7 días a la semana, durante los 365 días del año. Las instalaciones de tecnologías de la información son bastante inusuales, por lo que dimensionar adecuadamente las capacidades requeridas para la integración de la infraestructura de energía y la infraestructura de enfriamiento muy frecuentemente no resultan fáciles de determinar. Esto se debe a que los requisitos de consumo de energía de los equipos de tecnologías de la información que se ubicarán en el centro de datos constantemente entran en el campo de la especulación. Esta situación es provocada por diversos factores. Veamos cuáles son los objetivos para un dimensionamiento correcto de las infraestructuras de refrigeración y energía. En primer lugar, la identificación de los sistemas de un centro de datos. El punto 2, identificación de los procesos involucrados en un centro de datos. El nivel 3 es el nivel de afectación por la caída operativa del centro de datos de las empresas. El punto 4, aumento de la disponibilidad con la implementación de mejoras en los centros de datos con base a las recomendaciones realizadas. El punto 5, aumento de la confiabilidad con la implementación de mejoras en los centros de datos en base a las recomendaciones realizadas. El punto 6, ahorro económico en la operación de los centros de datos con la implementación
de las mejoras previstas en los centros de datos con base a las recomendaciones realizadas que iremos revisando a continuación. Ahora, revisemos por qué se ha vuelto tan difícil determinar con certeza la demanda real de un centro de datos. La primera razón por la que los requisitos pueden resultar especulativos es porque la carga de calor típica en kilowatts por rack para un housing de un equipo de tecnologías de la información o un equipo activo varía con el tipo real de equipo que se va a alojar en el gabinete. Por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento consumen significativamente menos energía y rechazan menos calor que los servidores informáticos. Además, en la actualidad existe una tendencia en la industria de los equipos de tecnologías de la información hacia el aumento de las densidades de energía o kilowatts. En racks o gabinetes más altos, como se identifica en esta figura 1B1 desarrollada por ASRAE en el 2005, que son las tendencias de uso de energía del servidor y los componentes en densidades de kilowatt por gabinete o por rack. Así tenemos desde los años 90 cómo surgieron paralelamente y tenemos que precisamente las cintas de almacenamiento realmente consumen muy poca energía, en niveles de un kilowatt, y los servidores de almacenamiento llegan a niveles de 10 a 12 kilowatts. Sin embargo, los servidores de cómputo de 2 unidades de gabinete y superiores ya tienen demandas de cuando menos 20 kilowatts por gabinete, si es que se alojan exclusivamente estos equipos. Lo mismo sucede con los servidores de cómputo de una unidad de gabinete del tipo Blade o customizados, que ya llegan a alcanzar niveles de 37 grados centígrados, ya muy cercanos a los 40 grados. Otro tema acerca de la variación de la carga del equipo de tecnologías de la información, es importante tener en cuenta la disparidad en la vida útil esperada entre las infraestructuras de enfriamiento y energía, a menudo consideradas en niveles de end of life de 15 a 20 años, y los equipos de tecnologías de la información, que tienen exclusivamente una expectativa de vida de 3 a 5 años. Dependiendo de la estrategia de tecnologías de la información, en consecuencia, existen las proyecciones de que probablemente serán de 3 a 5 vidas de tecnologías de equipo de tecnologías de la información dentro de una sola vida útil del equipo mecánico y eléctrico. Por lo tanto, es importante desarrollar una estrategia con respecto a cómo la planta de enfriamiento se adaptará a las necesidades futuras de los equipos de tecnologías de la información. Sí, recapitulando, la vida útil de las plataformas de infraestructuras críticas equivale a entre 3 a 5 vidas útiles de los equipos de tecnologías de la información. Ahora tenemos el tema muy relevante, el 1.4.2, acerca de la confiabilidad y redundancia. Las instalaciones de tecnologías de la información se consideran por sí mismas de misión crítica. Es importante, en primer lugar, establecer el nivel adecuado de confiabilidad de las infraestructuras de enfriamiento y energía y la cantidad de equipos redundantes necesarios para los equipos de tecnologías de la información en cuanto a su respaldo operativo. A continuación, es necesario garantizar que el nivel de confiabilidad y redundancia esté en vigor tanto inicialmente como en la etapa de construcción e instalación de la infraestructura. Por ejemplo, si se utilizan 2 rutas de energía crítica y múltiples piezas de equipo de enfriamiento para lograr la mantenibilidad concurrente de un Tier 3 y la tolerancia a fallas de un Tier 4 para la implementación inicial del equipo de tecnologías de la información, se debe mantener la misma estrategia a medida que aumenta la carga del equipo de tecnologías de la información. La máxima disponibilidad del centro de datos está relacionada con la redundancia en el sistema eléctrico y los sistemas mecánicos que la infraestructura debe tener.
Todo componente eléctrico y mecánico necesita un suministro constante de energía para funcionar. Fallas en este suministro tendrá consecuencias para el centro de datos. Si un generador en stand-by mantiene en funcionamiento el centro de datos cuando exista una falla, un segundo generador puede entrar en acción y proveer protección adicional. Este segundo generador estará ahí en caso de que el primero falle. El nivel de redundancia del sistema eléctrico definirá el número de capas con el que cuenta el centro de datos para protegerlo. Entonces, ¿cuántas capas puede tener nuestra infraestructura? La cantidad de capas que disponga el centro de datos depende de algunos factores, incluyendo el tamaño del espacio físico destinado, también el flujo de corriente que existe y el número máximo de servidores y dispositivos de red que el entorno pueda contener. Se va a denominar como capa N en un centro de datos cuando la infraestructura provee de un generador pequeño para mantener el flujo eléctrico. Esta capa N hace referencia al nivel de funcionalidad que éste le proveerá y no al número de dispositivos de los componentes de la infraestructura. N es la capa más baja de una infraestructura típica de un centro de datos. La siguiente es la capa N más 1. Esta puede soportar el centro de datos al máximo de la capacidad, incluidos componentes adicionales. Por ejemplo, en la situación anteriormente citada para un centro de datos básico, para operar a la máxima capacidad, este podría ser diseñado en una capa N más 1 con un segundo generador de respaldo. Capas con niveles de seguridad más elevados como N más 2 y N más 3 incrementan el número de componentes redundantes. La tabla que mostramos aquí, la tabla 1.1, resume estas capas operativas. Continuando con la revisión del punto 1.4.2, confiabilidad y redundancia. El impacto de proporcionar equipos y sistemas redundantes es que la utilización de todos los equipos en infraestructuras de enfriamiento y energía disminuye, por lo tanto, a menudo resulta muy benéfico. Seleccionar el equipo en función de la eficiencia de una carga parcial. La importancia del rendimiento de la carga parcial se ve agravada si la instalación de tecnologías de la información se recarga o se sobrecarga ligeramente debido a una carga de equipo de tecnologías de la información menor a lo previsto. Existen sistemas en el mercado que permiten automatizar la secuencia operativa por unidad de un grupo de unidades, lo que permite garantizar un desgaste balanceado. Aquí en esta diapositiva tenemos un controlador de la marca Vertiv que es capaz de manejar hasta 8 unidades de enfriamiento de diferentes capacidades para que vayan operando de manera secuenciada, es decir, que operen las mismas horas al final del año, para que tengan un desgaste igualitario. El punto 1.4.3, estrategias para un dimensionamiento adecuado. La infraestructura de respaldo crítico redundante y con máximo criterio de disponibilidad es lo que debemos mantener siempre en mente. El diseño de la infraestructura de respaldo crítico, para que ésta pueda resultar escalable para cumplir con los futuros requisitos del equipamiento de tecnologías de la información, permite una solución de aprovisionamiento adaptable que no requiere menos capacidad de enfriamiento o gastos de capital adicionales. Continuando con la revisión de las estrategias para un dimensionamiento adecuado. La suposición para un dimensionamiento adecuado es que las características de la carga en la vida útil del centro de datos realmente no son previsibles, pero las infraestructuras de enfriamiento y energía pueden diseñarse para adaptarse a los aumentos de carga o cambios en las tecnologías de información de diferentes maneras y en mayor o menor medida. Las diversas formas de establecer el tamaño de los espacios del equipo incluyen las siguientes consideraciones. Aumentar la granularidad de los componentes, por ejemplo, utilizar varios chillers más pequeños en lugar de algunos menos, pero de mayor capacidad. Variar los sistemas de infraestructura de enfriamiento o energía para la capacidad inicial frente a la capacidad final. Por ejemplo, comience con un sistema de expansión directa independiente,
pero al final ofrezca la provisión de un sistema centralizado de agua enfriada por medio de un chiller. El siguiente punto es prevenir para la futura capacidad de equipos de tecnologías de la información a nivel de la planta de enfriamiento y a nivel del equipamiento. Asignar espacios para la instalación de equipos adicionales en el futuro. Proporcionar una capacidad holgada en las tuberías y otros sistemas de distribución y canalización. Proporcionar un medio para aislar y eliminar la interrupción de la infraestructura operativa, al mismo tiempo que permite aumentar la capacidad de la infraestructura. Considerar la posibilidad de futuras tecnologías de la información, cómo pueden ser insertadas de una manera y cómo pueden ser insertadas de una manera no disruptiva, transparente para la carga crítica. Tecnologías como equipos de trabajo neto de alta densidad o sistemas refrigerados por líquido son un ejemplo a seguir. Resumen informativo de la estrategia de la gestión de la energía. El punto 1.4.4. ¿Cuándo y dónde es aplicable? La recomendación de considerar sistemas escalables se aplica a todas las instalaciones de las comunicaciones de datos. Es especialmente útil para las instalaciones de tecnologías de la información, donde las capacidades finales de las infraestructuras de enfriamiento y energía pueden resultar significativamente mayores que la carga de equipos de tecnologías de la información implementada de manera inicial. El punto 1.4.5 son los puntos pros y contras, y el 1.4.6 son específicamente los pros. El punto 1 es mayor eficiencia del equipo en una gama más amplia de operaciones, lo que resulta en el potencial de un menor costo total de propiedad. El segundo punto es mayor potencial de coincidencia de carga y estabilidad para el sistema. El tercer punto es un potencial para reducir los costos de implementación desde el primer día. El punto 1.4.7 son los contras. El punto 1 son: las tecnologías de plantas mixtas pueden ser difíciles de integrar sin problemas presentes. 2. El aumento de la granularidad o más componentes de menor capacidad da como resultado un aumento en los costos totales de infraestructura de enfriamiento y energía. El punto 3. La asignación de espacio y las provisiones de infraestructura pueden permanecer sin usar si la carga de tecnologías de la información sigue siendo baja a través del tiempo. El punto 1.4.8 del resumen informativo de la estrategia de gestión de energía son los elementos claves del costo. Las infraestructuras de energía y enfriamiento con capacidades que se adaptan adecuadamente a los equipos de TI representan la mejor solución para el gasto de la inversión inicial. La inclusión de provisiones en infraestructura para una expansión futura no disruptiva puede aumentar el impacto financiero de la inversión inicial, pero sin lugar a dudas proporcionará beneficios significativos a medida que aumenten las cargas de los equipos de tecnologías de la información. Finalmente están las fuentes de información. Aquí se las dejamos para que en un momento dado, si ustedes quieren ahondar más en cada uno de estos temas, por favor consulten la biblioteca de ASRAE, que está a disposición de todos y cada uno de nosotros. Mil gracias, amigos. Como podrán ver, realmente es muy apasionante, muy interesante y sobre todo tremendamente útil estas recomendaciones verdes para centros de datos de ASRAE. El libro 10 de la biblioteca de ASRAE. Nos vemos la próxima semana, en donde seguiremos la revisión exhaustiva de este importante texto. Hasta la próxima semana.